Bueno, fíjate, en un primer lugar creo que podría darte una respuesta como muy breve y podría decirte que esas tres formas, aunque parezcan distintas, con esas tres formas alcanzo el objetivo que deseo, que es básicamente expresar una situación, expresar un momento, problematizar algo, ¿no? Algo obviamente de orden humano, existencial, ¿sí? Porque a fin de cuentas uno lo que quiere es como transmitir algo, transmitir un evento, transmitir una situación. Por eso, por ejemplo, el libro Mahmoud Darwish, Anda en Metro, invita un poco, desde el propio título, te invita y te plantea eso, ¿no? Es decir, ¿qué pasaría si Mahmoud Darwish andaría en metro? ¿O qué es eso de que Mahmoud Darwish anda en metro, ¿no? Desde la persona que conoce o sabe quién es Mahmoud Darwish, que es un poeta palestino, o la persona que no lo sabe. La persona que no lo sabe puede decir que es alguien que anda en metro y tiene una referencia allí, ¿no? Sabemos que el metro es un lugar, por ejemplo, lleno de cosas, de situaciones, de experiencias. Creo que ese asunto de diferenciar las disciplinas tiende un poco como a responder a la tradición moderna, muy occidental, de separar, de tasar, de medir, de clasificar, de categorizarlo todo, ¿no? Porque a fin de cuentas siento que son discursos, son formas en las que el ser humano se expresa y explica su experiencia con el mundo y en el mundo, ¿no? En mi caso, pues, puedo decir que el acto de la escritura, concibiéndolo como literatura, ¿no? Como algo uno que está contando, o está cantando, o está pensando, porque eso es básicamente, son las posibles diferencias, ¿no? Entre los géneros. Es decir, en el ensayo no está pensando, divaga pero piensa, ¿no? En el collage, que puede ser un poema visual también, pero es creativo, uno está cantando algo, ¿no? Porque se acerca a la poesía, que la poesía es canto, la poesía primariamente nace como un canto, ¿no? Y en el caso de la sociología creo que tiene que ver con el ensayo, con pensar, ¿no? O en la narrativa, o en general, que tiene que ver con contar, pues narrar es contar. Pues tampoco no me gusta, o no es que no me guste, sino que lo que hago no lo siento dentro de esa área, no lo siento dentro del cuento, no lo siento dentro de la narrativa convencional, o del cuento, por decirlo de alguna manera, qué sé yo, microcuento, microrelato, lo que sea. Respeto profundamente esas categorizaciones, ¿no? Porque hay gente que estudia eso y que lo justifica, ¿no? Sin embargo, lo que hago no lo siento dentro de esas áreas, sino pues yo soy un narrador, soy esto, ¿no? Yo, bueno, básicamente escribo. O sea, cuando escribo cuentos es porque tengo la necesidad de contar. Cuando escribo poesía es porque tengo la necesidad de cantar algo, ¿no? ¿Sí? Cuando escribo ensayos es porque tengo la necesidad de pensar algo. Lo que podría decir es básicamente en que estas disciplinas son maneras que me permiten expresar eso que decíamos al principio, ¿no? Situaciones, lugares, experiencias, asuntos de lo humano con lo que quiero que las personas tal vez se sientan identificadas y eso les genere algo, ¿no? Les genere un algo allí. Creo que al final, cuando termino de ubicarlas como collage o como ensayo o como sociología, no es nada más que cosas que llegaron después, porque yo primero empecé fue a contar cosas, es decir, desde muy pequeño a escribir cuentos, poemas, que ya después los estudios, los prejuicios que uno gana con el tiempo, ¿no? Las discusiones, el aprendizaje, la vida, ¿no? En general es la que te da después como te decía, esas categorizaciones, esas formas de nombrar las cosas. Pero creo que todo nace de un impulso primario, ¿no? Un deseo primario que es expresar cosas, comunicar cosas. Bueno, Mahmoud Darwish es como un registro de situaciones. Decía en un principio que tal vez no responde a ese formato del cuento, como se entiende el cuento, o de la novela, o de la narrativa, como se entiende eso, ¿no? Son más bien como registros de situaciones, de instantes. Hay, por ejemplo, el caso de la mujer que se está separando de su pareja y ella no quiere, pues, no quiere que su hombre la deje, ¿no? Son como registros de lo cotidiano y presentados de manera fragmentaria, ¿no? O sea, no corresponde a ese ejercicio narrativo clásico, por decirlo de alguna forma, del
de la introducción, del desarrollo y del final, ¿no? Con un detalle de lo que está sucediendo. Más bien obedece como a una lectura de la vida cotidiana, ¿sí? Por ejemplo, el título Mahmoud Darwish anda en metro, que decía en un principio, a qué alude eso, ¿no? Es decir, eso alude a una situación, a un momento. Tiene mucho de eso también, ¿no? De transcripción de lo que está sucediendo en el metro, la gente cuando conversa, los rumores en la calle, ¿sí? La gente cuando está en la cola del banco, que se recomienda recetas para una enfermedad, o hay también en Mahmoud Darwish el relato de esa persona que tiene un trabajo, de estos trabajos súper precarios, en donde no le da ni siquiera tiempo de ir a atender a su mascota enferma, ¿no? Porque la sociedad las instituciones no le reconocen que su mascota está enferma porque que no debe faltar al trabajo porque su mascota está enferma, por ejemplo, ¿no? Es decir, es un ser humano que tiene que estar enfermo para poder faltar al trabajo. Sí, son situaciones que se nos pueden presentar a cualquiera. Eso fue lo que traté de reflejar allí, ¿no? Debo confesar que en un principio tenía la intención de presentar como una novela, ¿ya? Sin embargo, cuando vi todos los fragmentos, porque las fui como escribiendo en diferentes cuadernillos, todavía estoy a la antigüita de que llevo para arriba y para abajo una libreta de notas y voy apuntando y después les voy dando como una forma, una estructura o la máxima coherencia posible dentro de mi propia, por decirlo de alguna manera, de mi manera de entender esa coherencia, ¿no? De lo que quiero plantear, ¿no? ¿Sí? No debe ser el mismo collage, pero en este caso textual, ¿no? Entonces, básicamente es eso, son como viñetas, son como fragmentos, son como postales cotidianas, que no dejan de tener, por supuesto, la intervención de lo contemporáneo, ¿no? De la persona que está respondiendo un correo electrónico, que está viendo las redes sociales, que está navegando en internet, que se consigue con un meme absurdo que no entiende o que entiende pero que rebasa sus posibilidades morales, éticas, etcétera, ¿no? Como decía en un principio, también busco problematizar allí, ¿no? Pero no deja de ser también al mismo tiempo como una especie de diario de un etnógrafo posmoderno, ¿sí? Un poco eso es lo que la gente va a encontrar ahí, mucho asunto cotidiano, mucho asunto que está viviendo, una suerte de azar que no es tal, ¿no? Un poco eso. Bueno, vuelvo a la pregunta inicial, ¿no? La pregunta inicial, yo planteaba una respuesta breve o una respuesta rápida. Es decir, la respuesta rápida a esa pregunta sería: no creo que haya ningún choque. En principio porque son seres humanos. Porque tengas una vida más intelectualmente profunda que otra persona no quiere decir que no vivas, ¿no? Que no atiendas al deseo. Si es por hacer alguna referencia a Merleau-Ponty, por ejemplo, el maestro Merleau-Ponty era un fenomenólogo. Cuando él habla de la superposición, él está hablando de la subjetividad y el cuerpo y de la interacción, ¿no? Lo que está sucediendo. El fenomenólogo un poco lo que busca es eso. En todo caso, creo que mi trabajo en Mahmoud Darwish tiene que ver con un trabajo de fenomenólogo, pero en el sentido de cómo uno va narrando esas cosas que van sucediendo. Es decir, no es una especulación lo que sucede, no es una especulación que nace a partir de una hipótesis, digamos, abstracta, ¿no? Es decir, nace del acto de lo que está sucediendo, de lo que estás viendo que está pasando. Si son cuerpos que se mueven, que transitan, que transan espacios, que transan palabras, ¿no? Entonces, con respecto a eso, creo que, digamos que obedeciendo a esa misma virtud que hablaba en un principio de que Mahmoud Darwish es una suerte de cuadernos de campo de un etnógrafo posmoderno, ¿no? Un poco retrata eso, ¿no? Esa persona que vive su cotidianidad, un poco eso, insisto en eso. Mahmoud Darwish es un retrato de la cotidianidad, que nuestra cotidianidad, sea una cotidianidad otra, es decir, sujeta a
nuestra realidad contemporánea actual, que no es lo mismo contemporánea actual que contemporáneo, ¿no? Lo contemporáneo puede ser primera y segunda mitad del siglo XX, pero no es igual la primera y segunda mitad del siglo XX con las experiencias del siglo XXI. Ni siquiera han pasado 30 años todavía y ya se nos presenta una realidad distinta, ¿no? Muy diferente. Es decir, el escritor o la escritora o este sujeto que dije en un principio, este sujeto que lee, no es solamente un sujeto que lee, es un sujeto que ve series, un sujeto que sigue a youtubers en internet, etcétera, que consume cultura de una manera muy diferente. Entonces también la producción artística o la creación, la literatura, lo que se cuenta, lo que se canta, lo que se piensa, también va en función de eso, un poco con el clímax cultural que estamos viviendo actualmente, ¿no? Entonces creo que un poco, entre comillas, responde esto como a una verosimilitud, ¿no? Del deseo, del ser, de cómo nos conducimos. Un poco eso. Bueno, en un principio tuve como esas discusiones conmigo mismo en función de querer ser verosímil, ¿no? Pues la literatura un poco te pide eso, tienes que ser verosímil. Entonces, cuando te lees esos bloques de Dostoyevsky o de Tolstoy, ¿sí? O de los grandes maestros de literatura, tú vas buscando es sentir, qué sé yo, toda la complejidad moral de Crimen y Castigo, ¿no? Sí. O en el caso de Quiroga, por ejemplo, otro maestro de cuentos, ¿no? Querer transmitir eso ahí, ¿ya? Querer transmitir ese horror, ¿verdad? Sí, un poco, qué sé yo. Sin embargo, cuando estaba como en ese proceso de escritura, intenté como hacer un primer borrador que era así como que respondía a esa verosimilitud, pero me di cuenta que no respondía a ese deseo que tenía de expresar esos acontecimientos, esa cotidianidad de la que hablaba, ¿no? Entonces esa metadiscursividad o ese relato dentro de ese relato, ¿sí? Obedece un poco a como un diagnóstico después que vi, o sea, después yo vi todo y dije, oye, un momento, o sea, esto no es exactamente como yo quiero contar las cosas, me interesa hacerlo de otra forma. Entonces un poco empecé a ver y a preguntarme como por ejemplo, bueno, pero ¿cuál es la estructura de la vida, no? Biológicamente podemos hablar de que hay un nacimiento, hay un desarrollo y una muerte, pero la estructura de la vida también es caótica, ¿no? Es decir, nosotros vamos a un bosque y eso sería un caos, eso no es orden, ¿verdad? Sin embargo, el bosque está allí, hay vida, es hermoso, ¿no? Responde a una noción ahí de estética que no es humana. Lo humano es lo que ya pone esa distancia o porque lo interpreta, etcétera, ¿no? Entonces, más allá de eso, lo que me interesaba básicamente era, bueno, presentar momentos, situaciones, pero de que hubiese un macro relato, ¿no? Porque siguen habiendo personajes que se repiten, siguen habiendo problemáticas existenciales que se repiten, ¿sí? Entonces eso, digamos, sería como ese hilo conductor o que le daría como ese, digamos, por decirlo de alguna forma, ese cuerpo, ¿no? Ese corpus, ¿sí? De unidad. Y que si nos damos cuenta, responde a la vida, ¿no? Ahí es donde me di cuenta, bueno, pero hay una verosimilitud interna también en lo fragmentario. Y creo que esa sería como una tarea también del narrador contemporáneo, ¿no? Es muy política, la tarea de narrar es una tarea muy política. Entonces, si no hay libertad, si seguimos respondiendo a agencias o a estructuras preconcebidas, creo que seguimos como replicando esa agenda política, ¿no? Como limitando la estructura de la vida. Yo creo que la estructura de la vida es un poco más libre, más caótica, más anárquica, muchísimo más amplia, más diversa, más múltiple. No es determinista, no es un principio, un desarrollo, un final, ¿no? Esa sería la estructura de lo biológico. Pero la estructura de la vida, de la imaginación, es muchísimo más amplia. Y esa es la que me interesa. Bueno, ese tema de las influencias es un tema muy amplio. Es como, me gustaría compararlo a ese momento en el que eres reconocido por algo y tienes que dar las gracias. Son momentos comprometedores.
en donde puede que la memoria te falle y se te escape gente, ¿no? Y terminas como por defraudar a algunos porque de repente te dicen, mira, no me nombraste a mí, ¿no? Algún familiar, algún amigo, ¿no? Alguna lealtad. Entonces así me pasa con los escritores, con las escritoras, con los pensadores, las pensadoras que me han influido por decirlo de alguna manera. Y no solamente con los autores, porque como bien dije en la otra pregunta, esta realidad contemporánea actual, o la expresión, cómo se expresa, es decir, ya sea en cualquier disciplina artística, no responde solo a influencias que tienen que ver con la literatura. O sea, nuestra generación o la generación de a los escritores a las que pertenezco, que no es solamente local, yo no puedo hablar de literatura venezolana, porque ya la literatura se escapa a eso. Hay ciberliteratura y literatura, hay, o sea, qué sé yo, hay cientos de experimentos de cosas que están sucediendo a nivel mundial. No se puede hablar solamente de una literatura local, se puede hablar de una literatura tal vez local, ¿no? En el sentido más clasificatorio de las cosas. Sin embargo, siento que en mi obra no solamente se plasma eso, no solamente se plasma la literatura como referencia, autorreferencialidad literaria. A mí me ha influido el cine hollywoodense, el cine de autor, el arte contemporáneo, la música, me ha influido muchísimo la música. Entonces, por eso decía, tal vez si nombro algún autor puede que otro se me ponga bravo, ¿no? Si nombro una disciplina puede que la otra se me ponga brava, porque uno respeta profundamente a la tradición, más allá de que uno quiera hacer algo diferente. O sea, para poder hacer algo diferente hay que respetar la tradición. Decía Stravinsky que uno, para romper las reglas había que conocerlas todas, ¿no? De repente es muy difícil como conocer todas las reglas, pero uno está tratando de reconocer pues esas referencias. Entonces de repente no podría hablar precisamente de unos autores en específico, pero sí de ciertas cosas que siento que me han influido, ¿no? Por ejemplo, en la música me ha influido muchísimo el rock, el rock progresivo, el art rock, ¿sí? La ópera rock, qué sé yo, Yes, ¿no? Jethro Tull, que ahora es rock clásico, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o bandas más contemporáneas, el mismo cine también, ¿no? Sí, Kurosawa, pero también el cine más contemporáneo, ¿no? Es decir, hay un cúmulo de cosas, como diría, si uno termina como diciendo exactamente quiénes son los que te terminan por influenciar, terminas como tal vez limitándote, ¿no? Pero sí creo que la influencia es muchísimo más amplia. Tal vez podría decir que en la sociología, un pensador que me impactó es Walter Benjamin, por ejemplo, ¿no? Si es por nombrarlo, por cumplir, digamos, con la educación de responder precisamente a la pregunta, ¿no? Sin embargo, podría decir que Walter Benjamin es un autor que me ha influenciado muchísimo. De repente no ha influenciado en el sentido en el que quiere escribir como él, o quiere imitar su vida, ¿no? Sino que te permite como aprender a pensar, por qué pensar ciertas cosas. Y además que son autores que están en diferentes lugares. Respeto mucho la obra de Walter Benjamin como sociólogo, como pensador marxista, ¿sí? O neomarxista, ahora que se han renovado todas estas categorías para llamar a estos lugares. J.M. Coetzee, ¿no? Ese autor sudafricano me parece que es un gran escritor. Clarice Lispector es una autora que digamos que me interesa, ¿no? Me interesa ahí sí más como un asunto de cómo contar las cosas. Clarice tiene un punto de vista muy psicológico que a mí me interesa, esa psique de esos personajes, ¿no? Esos personajes quebrados, me interesa eso, si es por hablar de esas referencias más concretas. Sin embargo, como decía en un principio, si es por hablar de una influencia, en tanto, entonces ese sentido muy pragmático de las influencias son muy amplios. Porque la misma oralidad está influenciando permanentemente, la subjetividad del mundo exterior te está influenciando. Y el resto de expresiones de la industria cultural, como decía, consumimos muchísima cultura, internet, por ejemplo, ¿no? Es decir, la manera en cómo navegamos por internet, por ejemplo, constituye una narración, cómo un hipervínculo te lleva a otro sucesivamente. También eso está presente en mi obra. Entonces creo que más que narrar influencias o de precisar influencias de cualquiera la disciplina que sea, es más bien como esa genealogía de estímulos de nuestro tiempo cultural, de nuestro tiempo social e histórico.
remontar de todas las maneras posibles. Mientras conversaba, pudo ver a una niña con vestido de jean al otro lado de la calle. Corría con una gran sonrisa mientras sostenía un hilo que elevaba una bolsa azul. Tamborileaba al viento como un susurro de Dios. Ahora tenía más sentido lo que pensaba al tiempo en que hablaba. Había que remontar después de tanto caos. Remontar de todas las maneras posibles. Mahmoud Darwish anda en metro. Ese movimiento de la boca y la nariz, tan propio de quien no cree en lo que escucha, le acompaña cada segundo. Su mirada tiene el mismo semblante desconfiado, el lenguaje corporal del escéptico. Podría ser un ensayo para definirle. Esa mañana abordó el metro en la estación Los Dos Caminos. Ya lo había escuchado antes. Dios los cría y la noche los junta. La media mañana traía sus cosas. 0 hora pico en el metro, como si alguien quisiera grabar una película de un día tranquilo en una megalópolis imposible. Ella estaba allí, vestido negro de algodón, con tiritas delgadas, para sostener su caída desde las clavículas, trenzas negras finamente hiladas, ojos grandes sobre el mejor fondo de piel morena buscando a dorado, boca tan roja como la cayena acomodada en el intersticio entre su pequeña oreja izquierda y la cabecita, sostén e imán para miradas desprevenidas. En sus manos, un libro de poesía de Mahmoud Darwish. Se veía perfecta como para cualquier cliché literario. El miedo no dejó decirle nada. Ella sola intimidaba tanto como su actitud al sostenerse del tubo en el metro mientras íbamos estación tras estación. Era una aparición para dejar de pensar tanto. Solo eso, una aparición. Me gusta imaginar que la joven llegó a pensar en algún momento, en su digna forma de ignorar las miradas, incluyendo la mía, ¿qué forma tendrá la mente del boyero? La especulación del qué pueden estar pensando los demás me abordan tanto como la interpretación y el azar. Los fantasmas de la interpretación humanista me persiguen. Una novela de Coetzee que me encuentra y dice en su título, Diario de un mal año. Ay, poco alentador. Ojalá no me encuentre con Alba esta vez. No sucedió en los primeros expedientes, así que no debería estar aquí, en las andanzas de Saturia. ¿Era posible que mi intuición tocara la puerta en este momento, en que aquella mujer iba a aparecer justo en el momento en que dejé de buscarla? Además, ya el año estaba bastante avanzado y prometía volver a mí, terminar la odiosa licenciatura en sociología de una vez por todas, porque demostraste al mundo que no la necesitas. Dan siempre insiste en que la mejor forma de espantar a la muerte es nombrándola. Me lo he tomado tan en serio que he dado muerte a mi adanismo, es decir, a mi profunda creencia en que la historia comienza en mí o en los míos. Perdón, desvarío. Es este el intento de ignorar el profundo resentimiento con la vida, de recordar a una desconocida que vi y se clavó en mi entraña primera. Jamás, jamás será mía la muchacha del vestido negro de algodón, la de ojos grandes, la muchacha de la cayena que lee cantos palestinos, la que me hace pensar que igual que yo, de vez en cuando, Mahmoud Darwish anda en metro.